Recibirnos, hemos tenido la suerte de conocerte ayer y entonces pues te voy a presentar. Estamos ante Álvaro Rodríguez, miembro de la Gran Logia de Andorra, miembro también de la Gran Logia Occidental Mexicana con sede en Guadalajara, Jalisco, y miembro activo, uno de los más antiguos, del Supremo Consejo de España. ¿Es así, Álvaro? Así es, y muchas gracias. Gracias a ti por tu tiempo. Entonces, ahora quisiéramos que nos dieras un poco un perfil de tu trayectoria masónica desde el comienzo. Sí, pues mira, básicamente yo ya desde niño, también un poco por el ambiente familiar y demás, empecé a tener, bueno, pues interés por la masonería. Yo nací en México y en el año 61 fue cuando ya vinimos a España, tenía 9 años y medio. En España durante toda mi juventud, pues evidentemente no se encontraba ningún masón. Entonces tuve contactos con los Rosacruces de Amor en California y bueno, esa era un poco la formación que yo iba teniendo, eh, con grupos teósofos y bueno, poco más. Ya cuando me voy a estudiar a Madrid, entonces en ese momento es cuando encuentro a un masón, era un grado 33, tenía 2 penas de muerte, Manuel Conejero Catalán, y bueno, le habían despojado de todos sus títulos, de todo, absolutamente de todo. Y bueno, pues yo ya me pegué a él como una lapa, eso fue en el año 72. Y estuve pues básicamente aprendiendo pues un poco todas las cosas que podía de masonería. También tuve contactos con la base norteamericana de Torrejón de Ardoz, donde también había muchísimos masones. Ya cuando se abre ya cuando ya se autoriza la masonería para instalarse en España, yo hago mi solicitud para ingresar, pero justo en ese momento surge un problema con las nuevas obediencias. Entonces, como sabéis, estaba el Gran Oriente Español de Villarmasó, y que fue irradiado, y entonces en ese momento todos mis papeles se paralizan, y en ese momento fue cuando yo me vine a vivir a Alicante, con lo que también perdí un poco contacto durante unos meses. Y ya posteriormente ya me inició en el Gran Oriente Español Unido, cuando era gran maestro Francisco Espinar Lafuente. ¿Podrías contarnos un poco, con un poco más de detalle, todo lo que ha sucedido con la vuelta a España del Gran Oriente de España, que estaba en el exilio? Sí, en México el Gran Oriente Español pues tenía una trayectoria de muchísimos años, sobre todo era gente bastante mayor, porque gente joven no había mucha, y, y cuando vuelven a España a instalar la masonería, inicialmente mandan a Villar Masó como gran maestro interino. Villar Masó hace y deshace de las suyas, se excede en sus atribuciones, gasta dinero que no debía, hace contactos con la Iglesia Católica poniéndose a sus pies, incluso tiene contactos también a nivel político prometiendo la integración de España en el Consejo Europeo. Todas esas cosas en México no caen bien. Entonces en México le irradian y entonces eligen un nuevo gran maestro interino para que solucione el problema español. Y en ese momento es a Francisco Espinar. Francisco Espinar llega a España, se encuentra que el hombre ya está, bueno, viene a España, no, ya él estaba en España, se encuentra que el nombre estaba registrado y entonces tiene que registrar a Gran Oriente Español Unido. Y quizás me he perdido una cosa, al que designan no es a Villarmasó, sino es a Gil de Terradillos. Gil de Terradillos es el gran maestro interino. Villarmasó era una persona que luego es posteriormente el gran maestro, que vivía en Madrid, y luego también estaba García Borrajo, que vivía normalmente en París, pero venía con frecuencia a Madrid. Esos son un poco los personajes iniciales. Claro, y cómo sigue, porque claro, ahí nos encontramos con que aparece la GLSE, Sí, nombre ligado al Gran Oriente Español Unido, y ahí yo tengo exacto. grandes En, incógnitas en- también. en ese No momento sé el cómo Gran funciona. Oriente Español Unido era una potencia, no había muchos miembros,
consiguió del orden de 6 reconocimientos internacionales. En España tenía el de la Alpina de Suiza, tenía lo de los alemanes, y luego en América pues había varias que le habían reconocido. El interés que tenían en aquella época los masones era ser una masonería regular, y eso era una de las cosas que primaba. Por otro lado, había otro grupo que no estaba muy de acuerdo, o sea, ellos querían seguir siendo lo que eran una masonería más liberal. No me gusta decir la palabra dogmática, porque yo creo que la masonería en principio debe ser siempre adogmática en todos sus vertientes, en todas las obediencias, pero digamos que querían otra línea más progresista. Evidentemente todos los hermanos que estaban en aquella época tenían una componente política importante. Yo recuerdo, por ejemplo, la mayoría del Supremo Consejo pertenecían todos a ARDE, Acción Republicana Democrática Española, y eso se mantuvo durante bastantes años, e incluso todavía queda algo. Posteriormente, dentro del Gran Oriente Español, como estaba comentando, había las dos vertientes, la progresista, y en ese sentido, por ejemplo, estaba Rafael Vilaplana, que él tenía muchos contactos en la zona de Cataluña, porque sobre todo la zona de Cataluña, al estar muy cerca de Francia, pues tenían más influencia con el Gran Oriente francés, que además el Gran Oriente francés ayudó mucho a los hermanos en la posguerra. Y evidentemente pues había un cierto reconocimiento con ellos. En ese momento pues las dos tendencias se acaban rompiendo, y entonces se crea la Gran Logia Simbólica Catalana, si no recuerdo mal su nombre, ¿vale? Que era un nombre que además ya se había barajado durante años anteriores, porque ya en el año 73, 74 se habían creado algunas logias. Había una logia de hermanos belgas que instalaron una logia en Barcelona y demás. Total, que ahí es donde sale la ruptura y el nacimiento de la Gran Logia Simbólica Catalana, que a los pocos meses se cambia el nombre, porque evidentemente quería que tuviera una circunscripción más general, más a nivel nacional, y se le cambia el nombre por Gran Logia Simbólica Española. Y ese es un poco el comienzo de la simbólica. Claro, lo que ocurre es que hay determinada, en esta panorámica hay cosas que yo no acabo de entender, y es dónde aparece ahí la Gran Logia de España, y por un lado, y luego por el otro, cómo va anexionado la Gran Logia Simbólica Española al nombre del Gran Oriente Español Unido. hasta Vale. recientemente. Sí, la Gran Logia Española, la Gran Logia de España nace como una logia de distrita, es decir, la invasión territorial de la Gran Logia Nacional Francesa crean una o dos logias en la zona de Barcelona, y eso es una logia que de momento dependían de Perpiñán, si no recuerdo mal, pero eso, dependiente de la Gran Logia Nacional Española, de la Gran Logia Nacional de Francia. Hay una lucha tremenda en el reconocimiento entre Espinar, Luis Salat, con otras obediencias, intentando ser reconocidas. Al final, yo creo que uno de los culpables que influyó mucho fue Tony Díaz, junto con Graham, que fueron los que influyeron en la decisión de optar por Luis Salat y por la Gran Logia de España como regular. Yo sé que Tony Díaz a mí me ha dicho muchas veces que se arrepintió profundamente de lo que habían hecho, pero esa es la historia. Y ese es el nacimiento de la Gran Logia de España. Al poco tiempo, bueno, pues siguen creciendo, y luego, como ya se decantan, la regularidad se decanta por la Gran Logia de España, pues entonces las logias que estaban en el Gran Oriente Español Unido empiezan a pasarse a la Gran Logia de España. Con lo que ya llega un momento en que ya son mayoría, ya tienen logias suficientes, y entonces es cuando ya coge el nombre, o sea, deja de ser logia de distrito y pasa a ser Gran Logia de España. Eso es aproximadamente en el 82. No recuerdo exactamente el mes, pero es posible que fuera julio del 82. El Gran Oriente Español Unido va desapareciendo poco a poco. Quedan en la zona de Valencia una logia y dos logias en Alicante.
la índice constante en Alicante, en Elche, perdón, y la constante alona en Alicante. La constante alona había sido iniciada toda con masones republicanos, que es mi logia madre, es donde yo me inicié, eran todos masones republicanos. Inicialmente se llamaba Casa Blanca y a los pocos meses se le cambió el nombre a Constante Alona, porque todos los miembros que estaban allí pertenecían en la época de la República a la Constante Alona. Bueno, el Gran Oriente Español Unido, que queda ese pequeño residuo de esas tres obediencias, el gran maestro es Manuel Perales, y dura poco más de un año, año y medio, hasta que ya desaparece. Prácticamente el grupo ahí se divide y hay gente que se queda fuera ya, hay otra parte que ingresa en el derecho humano y hay otra parte, concretamente yo en mi caso, yo volví otra vez al Gran Oriente Español, que en aquella época era Villarmasó, que básicamente duré muy poquito en el Gran Oriente Español, porque creamos un triángulo aquí en Alicante que se llamaba Numancia, pero a la primera asamblea, viendo los intereses y las posiciones de Villarmasó, pues que no me gustaron nada, ni a mí a mis compañeros, pues al final ya pedimos la baja del Gran Oriente Español. Y nos mantuvimos poco tiempo después, ingresamos ya y creamos una logia que era la Luz de Levante, bajo la Gran Logia de España. Al cabo de 4 o 5 años, creo recordar que sería sobre el 88, Rafael Vilaplana se pone en contacto y pregunta si el registro del Gran Oriente Español Unido estaba libre. Entonces, como estaba libre y él había causado baja en la Gran Logia Simbólica Española, pues entonces consagra el Gran Oriente Español Unido. Y ese es un poco el origen del nuevo Gran Oriente Español Unido, que realmente no tenía nada que ver con el anterior. Al poco tiempo, un año o poco más, entonces ya se fusiona con la Gran Logia Simbólica Española y de ahí viene Gran Logia Simbólica Española y Gran Oriente Español Unido. ¿Y qué ocurre con esa carta patente, se le dice? Esa carta que viene del Gran Oriente de España. ¿Qué sucede ahí con eso? Sí, con la Carta del Gran Oriente Español, esa carta, bueno, la tiene Villarmasó, de Villarmasó pasa a Alonso Rodríguez, hay otro gran maestro que no recuerdo su nombre interno, que además dura muy poco tiempo, y al final Foruria es el que se hace cargo de la gran maestría. Foruria es un personaje, bueno, mejor no comentar. La cuestión está que Foruria en el año ya 98, o sea, ya 8 o 10 años después, el Gran Oriente Español Unido, Gran Oriente Español, que ya no quedaba nadie, absolutamente nadie, entonces hace unas negociaciones con el Supremo Consejo y con la Gran Logia de España y a cambio, pues supongo que de algún tipo de prebenda, entrega la carta patente al Gran Oriente Español. Y esa es la poca conexión que tiene, porque realmente la Gran Logia de España siempre denegó de la masonería anterior, de la masonería del Gran Oriente o de la Gran Logia Española o de todas las masonerías que habían en la época de la República. Ahí podrías ahondar un poquito más, aclararme un poco más en esa, que digamos ¿qué quieres decir con eso de que renegó de la masonería que había Sí, en España hasta entonces? en todas, además en las hemerotecas se puede ver perfectamente los discursos de, por ejemplo, de Luis Salat. Yo recuerdo uno concretamente en Valencia, sería sobre el año 89 quizás, 88, 89, y en los que él siempre pregonaba a todos los vientos que, bueno, que la masonería acababa de llegar a España, que anteriormente no había existido nunca masonería en este país, con lo que no reconocía absolutamente para nada la masonería de la época de la República, ni el sufrimiento que habían tenido todos los hermanos, ni, en fin, todo aquello. Y curiosamente, cuando él además había sido iniciado en la época de la República, porque Luis Salat fue iniciado en el año 35. ¿Qué explicación le damos a esto?
¿O cuál es la que tú entiendes? Ser agradables a los ingleses. Yo creo que ese siempre ha sido el tema de que tener en cuenta que la Gran Logia de España, cuando se crea, que es en el año 82, no es reconocida por Londres hasta el año 86, 87. O sea, tardó todavía varios años en reconocerse. Bueno, en todo este relato que nos has presentado, ¿hay algo más que querrías añadir sobre todo ese conflicto que hubo? Bueno, o conflicto o no sobre el conflicto concretamente, sobre esa vuelta a España de la masonería. Sí, yo creo ¿Qué que una de podrías las cosas decir? que creo que es importante en todo esto es el Supremo Consejo. El Supremo Consejo es la única organización que ha mantenido siempre desde su origen, desde 1804, una línea ininterrumpida, siempre ininterrumpida. Tuvo, a principios de 1820, estuvo exiliado en Inglaterra durante muy poco tiempo, y después, durante la época de la República, fue exiliado a México. Y volvió, cuando volvió, el gran maestre era Julián Blanco, y bueno, siempre ha seguido una línea correcta, y además sus trabajos siempre han sido perfectos. Es decir, creo que ha habido un ambiente que es lo que a mí me ha mantenido en la masonería española. De hecho, yo me he dado de baja de la Gran Logia de España pues, por, por situaciones un poco incómodas, que muchas veces lo ves más como un club que como una asociación masónica progresista, ¿no? No se puede entender la masonería si no es progresista. Muy bien. El caso es que ahora, digamos, ¿qué podrías decirnos de tu experiencia como masón? Que llevas un largo recorrido en la masonería. ¿Qué te ha aportado a ti la masonería? ¿Y Bueno, qué buscaste en la masonería y qué encontraste? yo creo que, bueno, eso es muy difícil de explicar porque son vivencias que son muy difíciles de transmitir, pero yo creo que evidentemente la masonería te marca por las formas de trabajar, de actuar, de tu familia, de educar a tus hijos, de las relaciones con tus amigos. Yo creo que eso es importante, y yo eso se lo debo todo a la masonería en ese sentido. ¿Algo que querrías transmitir a las nuevas generaciones que puedan interesarse por la masonería o a los aprendices que están en ese inicio de Yo creo camino? que una de las cosas que creo y siempre digo que es muy importante es el equilibrio. Eh, Hay gente que le da mucha importancia al aspecto político, al aspecto fraternal, pero la masonería es un conjunto de todo, y entonces es muy importante ser equilibrado, emocionalmente, psicológicamente, fraternalmente, en todos los aspectos, e incluso físicamente. Creo que es muy importante cuidarse físicamente. Yo veo muchos hermanos que no se cuidan, y, y eso no es una buena situación. Es decir, creo que es importante todo el equilibrio perfecto en el ser humano. ¿Y algo más que querrías decir para esto o para cualquier hermano que esté en masonería, pero sobre todo a nosotros en esta parte nos interesa de cara a los aprendices, eh, pero ya a nivel de tu vivencia masónica como veterano masón que es? Trabajar, desarrollar muchos trabajos. Es muy importante el hacer planchas, porque eso te desarrolla profundamente en tu parte interior, y yo creo que eso es lo más importante, sí, trabajar y hacer planchas. Y evidentemente no perder nunca el contacto fraternal entre obediencias, porque la masonería creo que está por encima de las obediencias. Pues, muchísimas ¿Vale? gracias, Álvaro. Para nosotros ha sido un placer conocerte y que nos hayas dedicado ese tiempo.